Pues la vida en Galdácano en aquella fecha era una vida muy tranquila, porque había muy poca circulación. Las casas, toda esta zona era la zona principal de aquella ocasión. Pues había, pues aquí, por ejemplo, estaba el bar de Vicandi, un poco subiendo hacia el ayuntamiento, estaba a continuación del bar de Vicandi el cine. Después del cine había un caserón grande que era, no sé si eran Elezcanos o, yo no sé si se apellidaban Elezcanos. Bueno, era un caserón grande que tenía en la parte de abajo, pues tenía una carnicería, una frutería y un almacén que era precisamente nuestro. Y arriba pues había dos viviendas. Luego, a continuación de aquello, un poco más al fondo, había un garaje. En aquella ocasión, en aquel tiempo era garaje que luego pasó a ser una forja. Una forja que lo llevaban una familia Bilbao, Francisco Bilbao. Yo iba a la escuela, y casi todos de esta parte íbamos a la escuela de la Cruz, que es la del doctor Galdástegui. Y otra parte de las de Chimelarre y todos estos iban al colegio de los frailes y las monjas de explosivos, que está al lado del campo de fútbol Santa Bárbara. Y pues era, pues ya sabes, por barriadas. Aquí teníamos en la barriada que llamamos esta, donde estamos ahora, la barriada de Plazacoche, y había pues un grupo de chicos, ¿qué te voy a decir? De 12 a 15 años, pues había un grupo de amigos de Joazo, Mengueche, Zamacoa, todos tenían su grupito. Solíamos hacer juegos de esto de, ¿qué te voy a decir? Guardias y ladrones y cosas de esas. No tuve ninguna incidencia así importante. Teníamos unos maestros muy buenos, un grupo de maestros, y todo iba bien. El de Vicandi, donde vamos ahora aproximadamente, estaba el cine. Sí. El cine, y luego después, a continuación del cine, estaba la casa, que es el casero, no sé qué te he dicho, que no sé si era de Elezcanos o... Era una familia que, porque aquí muchas familias tenían, sí, a esto le llaman Aitamerque. Y aquí, después del caserón, aquí había un garaje. Inicialmente, cuando era un chaval, había un garaje de reparación de automóviles allí, que era de los Jáurigues, hermanos Jáurigues. Después aquello pasó a ser una forja. Ya te he dicho que era de la familia Bilbao, ese que tiene una tapicería y que murió, sí, él, Javier Bilbao, sí, pues del padre y los abuelos de esos, que provenían de Basauri, y tenía había un martillo pilón que metía bastante ruido. Y a continuación de ese taller, que estaba un poco al fondo, luego venía mi casa. En los bajos de mi casa, inicialmente teníamos la tienda e incluso vivíamos nosotros, pero luego ya al final ya todo era comercio, y tenía dos pisos. Pues había un terrenito de forma triangular que lindaba, era el linde del terreno, ¿no? Y por ahí mismo el linde era el río que bajaba de Basabe, que en ese punto no estaba cubierto. El río de Basabe viene desde Basabe, pasa por el Matadero, pasa por la plaza del ayuntamiento en subterráneo, luego pasa por unos sitios bien, va al aire libre, y por otros va por debajo de las casas. Aquí, un poco antes de eso, pasaba por una casa que había, que era de Plaza, que era uno que llevaba, era el banquero, tenía también carnicería, en fin.
y también había un comercio, ahí estaba soterrado. Y también debajo de la casa de los Diego, sí, vamos a, ahí te puedo explicar. Aquí venía, pues, por la casa que venía a continuación, baja por detrás del garaje ese que te he dicho, y la forja que pasaba el río por la parte zaguera, por la parte de atrás. Y seguía por detrás del cine, y también por detrás y ya hay detrás de la casa de Vicandi, de Francisco Vicandi, él tenía taxista, era taxista, pero tenía un bar. Pues ahí ya estaba arqueado, y estaba arqueado hasta cerca del río Ibaizábal. Cerca, hasta pasar la carretera hasta allí. Pues el río era un riachuelo pues muy variable, y pues tenía pues zonas matorrales y cosas de esas, salvo zonas como la nuestra, por ejemplo, que estaba hecho un muro con una escalera. Todo lo demás pues era, pues, ya sabes, muy nada preparado, no estaba encalzado. Era un túnel de medio punto, y ahí es donde se preparó el refugio para cuando la guerra. Era un túnel de medio punto y tenía un tablao para encima del agua, y en los costados del tablao había un banco corrido que iba, y luego en el medio punto llevaba una línea eléctrica con una iluminación, algunas lámparas, de vez en cuando ponían unas lámparas. Hubo días que había hasta 30 y tantas alarmas, porque había mucho avión desde primera hora de la mañana. ¿Y qué instrucciones teníais o qué sabíais? Pues simplemente nosotros, cuando eso, pues todo el mundo al refugio, y el refugio el de esa zona era este. Algunos se metían también, pues en aquel tiempo no se daba mucha importancia, creyendo que todo era seguro, debajo de la casa de los Diego, que pasaba también el riachuelo, y había, pues, como no llevaba mucha agua, había piedras, pues se vendía gente también allí cuando había una alarma. ¿El este o existía? No, ya existía, era propiedad, esos son terrenos propiedad de explosivos, y ahí, eso pues había, pues, antes de eso había escombros y zona verde. Y desde aquí aproximadamente, empezaba con medio punto y seguía un poco en curva hacia el río Ibaizábal, aproximadamente por donde está la segunda fila de aquel edificio de allí. Sí. Por allí, después de pasar la carretera que venía porque joder, no recuerdo muy bien cuándo se hizo, porque yo recuerdo cuando hicieron la carretera que llamamos nosotros la carretera nueva, que era la carretera de circunvalación a Galdácano, porque antes todo el tráfico pasaba por aquí, por acá, pues la calle ya venía Jometista de Arce. Por el medio. Por el medio. Y además con muy poco tráfico. Yo recuerdo que incluso en mitad de la carretera jugábamos con pelotas de papel, pero jugábamos a fútbol. Y pasaba de vez en cuando venía el coche. ¿Y qué te voy a decir? La nueva que llevábamos nosotros, que la que va por la Cantábrica, esa se hizo. Pues yo era un chaval entonces cuando estuve esa carretera también. Pues corríamos todos a la boca de esto, pero mucha gente se quedaba en la boca del refugio. Esta boca que te digo que estaba en medio del túnel, había una boca de entrada, y la gente pues se quedaba mirando a los aviones, pues no le daban importancia ni tomaban nota. La prueba es que varias bombas, no solamente la que perforó el túnel en el bombardeo aquel,
alguna más también siguió la línea del túnel. La bomba perforó y se vio el cielo, se vio, ¿eh? Pues y cuando la gente quiso auxiliar a los heridos y esto, pues, no pudieron porque venían los aviones ametrallándoles. Pues estaríamos en grupo, porque entonces además se jugaba mucho también a las cartas. Bueno, jugábamos pues eso, jugadores y cromos de esa clase y tal, y jugábamos a las cartas. Y estábamos, yo iba hablando con David Burón en medio del túnel. ¿Con tu hermano José Mari? Y mi hermano José Mari en la mano. Íbamos charlando, pues no recuerdo el tema que sería, pero pues cayó alguna bomba también más adelante, porque ahí, antes de la carretera, había como un pequeño campo de fútbol que se jugaba mucho la pelota. Y el bombazo y cae, todos los escombros nos caen a los pies, a David Burón y a mí a los pies, ¿entiendes? Y a mi hermano José Mari, y porque íbamos charlando y avanzando en el túnel. Cuando pasó eso, pues ya vimos, incluso desde donde estábamos nosotros, veíamos el cielo, porque fue un boquete pues, muy grande. Y nosotros, pues yo creía que mi hermano y esos estaban jugando en los laterales, ya te he dicho que había unos bancos, y estaban jugando allí a las cartas. Yo tenía la duda de que mi hermano y estos estarían al otro lado del socavón que había hecho la bomba, al otro lado, pero sin embargo les había cogido a todos esos, a los 16. Luego ya, pues esto, todas las víctimas, todos los muertos, llevaron a un bar que tenía, era un bar grande, toda la planta baja. Tenía una parte que era el bar y tenía un reservado que estaba lleno de mesas de estas de mármol, ¿no? De mármol. Y pusieron allí todos los muertos en las mesas. Y mis padres vinieron ahí a reconocer a ver si era mi hermano. El dolor, pues fíjate, fue un dolor tremendo. Los tres, el que llevaba yo en la mano, José Mari, este Moisés, que era el mediano, que era 2 años más joven que yo, creo que era. Tendría, en aquel tiempo tendría alrededor de 10 años. El dolor, pues fíjate, fue un dolor tremendo.